Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos una vez más aquí al despertar con la palabra de Dios. Recordemos que al despertar con la palabra de Dios tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. En estos días hemos venido hablando acerca de la paternidad, amén, que nos lleva a poder reconocer a Dios como Padre Celestial. También hemos venido hablando acerca de estar bajo autoridad y reconocer a nuestro Padre Dios como nuestra autoridad. Hemos venido hablando acerca de que nuestra gratitud, amén, lleva consigo obediencia. La obediencia es el resultado de nuestra gratitud. Amén. La obediencia de igual manera, venimos hablando que es la demostración, amén, de reconocer autoridad sobre nosotros. Y bueno, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que es la misma voz de Dios hablándonos y aconsejándonos, diciéndonos exactamente lo que el Padre quiere que nosotros realicemos, amén, cómo quiere que vivamos. La palabra de Dios es la voz de Dios, amén, que nos redarguye, dice la Biblia, que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, que la palabra de Dios es útil para corregir, amén, para instruir en justicia. Y también hablábamos en algunos puntos, amén, que de repente hay hijos que dejan hablando al Padre cuando sienten que esa palabra, esa corrección, amén, ya no es de su agrado. Cuando ellos sienten, amén, que el padre, la autoridad, lo está agrediendo, entonces ellos salen dejando a los padres hablando y se van a la calle o se encierran en su cuarto e ignoran, amén, el consejo del padre. Amén. Hay actitudes como estas. De igual manera, cuando uno, ¿verdad?, está sintiendo que la palabra de Dios está llegando al corazón y de repente hay una reacción de ingratitud o una reacción de rebeldía, amén. De repente la gente ignora, amén, al predicador, ignora el consejo, amén. Y eso es una muestra, amén, de que hay un espíritu rebelde todavía en la persona, amén. Porque la voz de Dios, la palabra de Dios que se está predicando en ese momento, amén, siente la persona que le está agrediendo. También hablábamos en estos últimos días, amén, que nosotros debemos saber que la bendición del Padre no solamente tiene que ver con nosotros, sino con nuestra descendencia. Y cuando nosotros no valoramos la bendición del Padre, entonces afectamos a nuestra descendencia porque esa bendición no llegará a ellos. Y una bendición es el exhorto del Padre, una bendición es el consejo del Padre. Y mucha gente no lo mira así, muchos hijos no miran que cuando el Padre exhorta por causa de una rebeldía, por causa de una desobediencia, por causa de una acción, amén, de una actitud del hijo hacia el Padre, hacia la autoridad, amén, no es buena. Entonces el Padre levanta un poco más la voz, el Padre retiene un poco más al hijo en ese momento y entonces el hijo siente que es agredido y no está mirando, amén, que lo que el Padre está haciendo es sembrando en él una herencia para sus siguientes generaciones. Es una herencia que va a repercutir, amén. Si él puede entender esto y cambia su actitud, su forma de hablar, su comportamiento hacia la autoridad, la palabra de Dios habla y dice que será bendecido en la tierra donde Dios lo ha puesto. Honra a tu padre y a tu madre en la tierra y serás bendecido, amén, en la tierra que Dios te ha puesto. La palabra de Dios es realmente un consejero para nosotros. Los hijos tienen que entender que también la bendición del Padre, amén, no tiene que ver solamente con una herencia material, tiene que ver con la educación en casa, amén. Y entonces el Padre es responsable, amén. Si el hijo es rebelde y no se le habla a tiempo, si el hijo es contestón, ¿verdad?, si contesta, murmura cada rato, murmura a sus padres, ¿cómo no va a murmurar en la iglesia? Amén. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Qué tan importante es que nosotros podamos bendecir como padres a nuestros hijos, porque en la medida que nosotros lo estemos bendiciendo, no solamente dándole su gastada para ir al colegio, sino una bendición es la educación que podamos darle. Cuando nosotros le decimos, hijo, respeta tus autoridades, respeta a tus abuelos, respeta a tus tíos, respeta al líder que tienes, que el pastor puso delante de ti para ayudarte en esta edad. Cuando nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos a sujetarnos a la voz del ujier, del servidor que está en la puerta, el que acomoda en las sillas a los creyentes, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos
enseñándole a nuestros hijos cuando estamos en casa a no murmurar en contra de ningún hermano de la iglesia, a no hablar mal de ningún líder de la iglesia, ningún profeta, ningún pastor. Amén. Estamos ayudando a su trabajo educativo, estamos ayudando a su crecimiento espiritual, estamos ayudando para que él vaya desarrollándose y pueda mirar la vida cristiana, amén, el reino de Dios diferente. Que no es como el mundo es, no como el mundo piensa, sino que lo está mirando diferente. ¿Por qué? Porque el hijo sabe, amén, que es una herencia que se le está dejando, amén. Y entonces ellos van a crecer y van a aprender a no hablar de nadie, sino a honrar siempre a las autoridades. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se involucren más en la iglesia, pero nuestras actitudes, acciones y palabras no nos ayudan mucho, amén, en lo que queremos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros de repente hablamos mal de alguien, murmuramos delante de ellos, ¿verdad? Estamos haciendo comentarios negativos de liderazgo o de un profeta o de un pastor o de un ministro, y entonces eso no ayuda. Por eso hoy en día muchos padres quieren que los hijos se involucren, pasen más tiempo en la iglesia, y los hijos no quieren. Los hijos ya no quieren ser pastores, no quieren ser profetas, no quieren ser apóstoles, no quieren ser maestros, no quieren invertir su tiempo en la obra del Señor, amén. Ellos están pensando en otras cosas, pero probablemente en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, amén, los hijos no miraron que honrábamos estos ministerios, y entonces los hijos dijeron, bueno, es que estar dentro de la iglesia es puro problema, o tener un ministerio es ser criticado, y entonces ellos prefieren servir más en otras cosas, en el mundo, fuera de la iglesia. Pasan más tiempo fuera de la iglesia, amén. A veces porque nosotros le estamos heredando esto sin darnos cuenta. Yo te pido que como padre, amén, puedas analizar realmente si tu forma de hablar en casa, si tu conducta en casa realmente inspira a tu hijo para venir a la iglesia, para poder mirarnos a nosotros como padres espirituales. Si en verdad tú le estás modelando a ellos sujeción, ¿verdad? Respeto, estás modelando a ellos gratitud, amén, hacia la autoridad que Dios te ha puesto, hacia la paternidad en casa que Dios te ha puesto, amén. Entonces reflexionemos si nuestras acciones, si nuestras palabras, amén, están demostrando, si nuestra gratitud, la forma en cómo lo demostramos, está realmente reflejando que estamos nosotros honrando y respetando a las autoridades que Dios nos ha puesto. Si nosotros hacemos esto, entonces oremos para que nuestros hijos puedan recibir esa herencia y ellos puedan reflejarlo a sus generaciones. Si no lo estamos haciendo, entonces reflexionemos y retomemos nuevamente estas cosas. Yo quiero hablarte en esta hora de 2 Timoteo. Amén. Y bueno, el tiempo se nos va muy rápido en este lugar, y yo sé que también ahí en casa donde estás, pero deseamos que esta palabra sea de grande bendición para tu vida. En 2 Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer del 1 hasta el verso 8. Y vamos a mirar, amén, cómo la vida de un joven fue afectada para bien por causa de que tenía un modelo en casa, tenía un ejemplo en casa, su madre y su abuela como ejemplo y testimonio de una fe no fingida, amén. Y vemos nosotros cómo este modelo ayudó mucho en la obra del Señor. Bien, si ya lo tenemos en casa, aquí se me está apagando ya esta tableta, que vamos a necesitar una... voy a necesitar la Biblia o el celular. Ok, mientras nos entreguen aquí, se nos está descargando esta tableta y vamos a dejar de leer, así que vamos a esperar la otra. Vamos a mirar a este joven, amén, cómo el apóstol Pablo, amén, lo reconoce como un hijo espiritual, y cómo vemos que el apóstol Pablo tiene un testimonio, amén, del joven, amén, de esa fe no fingida, de la madre y de la abuela, amén. Y el apóstol Pablo recalca aquí, mientras tú lo vas buscando y lo vas leyendo, amén, el apóstol Pablo recalca aquí que realmente el efecto de esta herencia, amén, llevaba a Timoteo a no tener problemas en estar bajo autoridad, en reconocer la paternidad del apóstol Pablo, cómo afectó para bien la educación y el modelaje de la abuela y de la madre en la vida de este joven, y es de esa manera, amén, a él no le costó trabajo aceptar la paternidad del apóstol Pablo. Quiero leer la palabra de Dios y dice así:
Pablo, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Bien, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. La palabra de Dios, amén, nos muestra, amén, la vida, el testimonio, amén, de este joven Timoteo, amén. Yo me imagino a la abuela muy contenta, ¿verdad? Muy orgullosa, amén, a la madre. Yo me imagino de igual manera, amén, escuchando el testimonio de Pablo, hablando de una manera sorprendente, amén, del nieto, del hijo, ¿verdad? Maravillosamente. El testimonio de este joven era una fe no fingida. Quiere decir que había una sinceridad en lo que él realmente vivía o testificaba. Y el apóstol Pablo ahí lo estaba reconociendo. Y él menciona, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros el reconocimiento del comportamiento de este joven, amén, en estar bajo sumisión, bajo autoridad, amén, bajo la paternidad del apóstol Pablo. No era fácil estar bajo la paternidad del apóstol Pablo. Nosotros que estudiamos un poco, amén, más profundo del carácter de los escritores de la Biblia, nos damos cuenta, amén, que el apóstol Pablo no tenía un carácter muy fácil, amén. No cualquiera podía ser discípulo de Pablo. Nosotros vemos en un contexto, en el libro de los Hechos, amén, que Juan Marcos quiso caminar con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y vemos nosotros que al principio a Juan Marcos le costó, amén, le costó poder estar bajo autoridad. Dice la palabra de Dios, amén, que Juan Marcos abandonó al apóstol Pablo en sus primeros viajes misioneros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo realmente, como padre espiritual, quería corregir anomalías. De hecho, en algunos escritos, alguno de sus pastores, ¿verdad?, un joven le dice: para eso te dejé en esta iglesia, para que corrijas lo que no está bien de los hermanos, ¿verdad? Y entonces a Juan Marcos le costó un poquito reconocer autoridad. El apóstol Pablo no habla de la abuela de Juan Marcos ni de la madre de Juan Marcos, así que no hay mucho de dónde agarrar de cómo sería, amén, la educación de Juan Marcos, amén, antes de conocer a Pablo, antes de estar bajo la autoridad de Pablo. Probablemente Juan Marcos no tuvo el modelo que tuvo Timoteo, ¿verdad? De poder realmente mirar a alguien cómo se conduce, cómo se comporta bajo una autoridad espiritual. Probablemente Juan Marcos no tuvo esa oportunidad de su abuela o de su madre, amén, en esta área, y entonces a Juan Marcos le cuesta más trabajo estar bajo autoridad, le cuesta más trabajo estar bajo una paternidad espiritual. Pero esto no es una excusa. Yo siempre he dicho, y sobre todo se lo recalco a los jóvenes, no es una excusa en que tú puedas decir: es que no tuve un modelo. Cuando yo era niño, mis padres no me educaron de esa manera. No tuve un modelo para hacer lo que hoy en día se enseña en esta iglesia. Entonces yo le digo, no es una excusa eso, porque llega una edad en la cual tú dejas de ser niño, pasas a ser adolescente y luego joven, en la cual tú te das cuenta que si no hubo un modelo en tu pasado de ciertas cosas que tú necesitas cambiar, de que tú necesitas hacer, o una forma de vivir, no tienes un modelo, pero ya tienes conciencia, amén, ya tienes razonamiento, ya tienes una forma de mirar la vida, y entonces tú dices, no tengo esto, no lo heredé, pero
puedo obtenerlo, amén. Esa forma de hablar, esa forma de conducirte, ese mal carácter, ¿verdad? Esa forma de comportarte. Tú dices, no tuve un modelo, no me enseñaron a vivir una vida cristiana, no hubo quien me lea la Biblia, no hubo quien me enseñe paternidad como hoy me lo están enseñando. Pero no es una excusa. Hoy tú tienes que reaccionar y decir, no lo tenía, no lo tuve, pero hoy lo puedo obtener. Hoy puedo cambiar la historia. Amén. Y esto es algo maravilloso para nosotros. Tenemos que en verdad darnos cuenta y reaccionar, que no podemos pasar toda nuestra vida. Después de 40 años podemos decir, es que no tuve un modelo. Y entonces decir, por eso trato así a mis hijos. No, no, no. Tenemos que darnos cuenta y reaccionar que si no lo tenemos después de 30, 40 años, es porque nunca lo quisimos tener. Porque a los 16, 17 años te diste cuenta que la vida que tenías no te estaba ayudando. Juan Marcos reaccionó a tiempo. Se dio cuenta que si quería estar bajo la cobertura y la paternidad de Pablo, no podía seguir actuando de esa manera. El libro de los Hechos nos registra que en las siguientes ocasiones Juan Marcos demostró, ¿verdad?, que podía estar bajo la autoridad de Pablo. Reaccionó, cambió actitudes sin duda, comportamientos, de tal manera que en el libro de los Hechos y en algunas cartas el apóstol Pablo ya habla de Juan Marcos como su hijo, como aquel que no se había separado de él en momentos de aflicción. Amén. Y bueno, esto es algo maravilloso. Yo quiero dejarte esto en tu corazón y en tu vida, amén, para que nuestros hijos espirituales y tus hijos terrenales en casa puedan realmente mirar en ti, ¿verdad?, un modelo, amén, de sujeción, de autoridad, de gratitud hacia tus autoridades espirituales, hacia Dios, ¿verdad?, en tu forma de servicio en la obra del Señor, y entonces ellos puedan realmente absorber esa herencia, esa bendición, amén, y en las próximas generaciones no tengamos problemas con nuestros jóvenes que serán adultos, amén, ni con sus hijos, ni los hijos de sus hijos, amén, y que la obra del Señor, por causa de que hay hombres jóvenes como Timoteo y con jóvenes como Juan Marcos que reaccionan a tiempo, amén, no tendremos problemas en nuestras siguientes generaciones para impulsar la obra del Señor. Miraremos el santuario siendo impulsado, miraremos líderes en el santuario, miraremos profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas surgiendo. Todos desean servir en la obra de Dios, todos desean ser útiles, ser usados por el Señor, porque tenemos a los padres, ¿verdad?, tanto padres espirituales. Decíamos que tus hijos no solamente tienen que verte como un padre terrenal, sino como un padre espiritual. Por causa de tener padres espirituales ahora, que enseñan paternidad en casa, ahora están surgiendo así, amén, como cuando tiras la semilla y le cae la lluvia y empieza a brotar cantidades de plantitas, amén. Así miraremos a nuestros jóvenes, así miraremos a nuestros niños en el santuario, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, amén. Yo te quiero dejar con esta reflexión en esta hora, amén, y que podamos realmente mirar las cosas como son. Cuando yo tenía una edad de 14, 15 años, yo me di cuenta de que yo iba a tener hijos, 17 años, y entonces yo dije, un día voy a tener hijos y no quisiera que mis hijos pasen algunas cosas. No todo mi niñez fue mala, amén, o fue triste, no, estuvimos muy gozosos y contentos en la niñez, pero ciertas cosas no quería que mis hijos hereden. Entonces yo dije, ellos van a crecer y ellos necesitan un padre que los oriente hacia las cosas del Señor, amén. Entonces, yo, por ejemplo, dije, no quiero ser drogadicto, yo no quiero terminar en una cantina, yo no quiero que mis hijos crezcan, amén, y con insultos y groserías y patadas y mentadas. Yo no quiero que mis hijos crezcan, amén, de una manera así. Yo quiero que mis hijos crezcan en el temor de Dios. Y entonces decidí, amén. Quizás la gente dice, es que mi padre fue drogadicto, amén. Yo les digo, mi padre aún tenía bolsitas de Resistol 5000 alrededor de la casa y nos mandaba a ver si alguno todavía podía servirle. Y no porque yo agarraba las bolsitas de Resistol, amén, me volví también resistolero. No. Simplemente yo reaccioné a tiempo. Yo dije, no quisiera que mis hijos tengan esa vida. No tenía un modelo de un padre quizás en la vida espiritual buscador de la presencia de Dios. Amén. Pero tuve una madre que siempre me dio un testimonio. Y un padre que me decía, no sigan mis caminos, porque yo no tuve un modelo. Sigan el consejo de su madre. Bueno, mi padre fumaba marihuana. Amén. No por eso yo soy marihuano. No. Pero yo decidí, yo dije, hay una edad en la cual hay un razonamiento, amén. Hay un momento en el cual en la vida nos espejamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y entonces si no tienes un modelo, ¿verdad?, o no tuviste un modelo,
no es una excusa para que tú sigas viviendo de esa manera. Aquí estamos nosotros hablándote de la palabra del Señor. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón y a tu vida, y deja que la palabra de Dios sea un modelo, un consejero para tu vida. Amén. Aquí estamos como padres espirituales de igual manera. Amén. Hablándote y diciéndote, reacciona. No permitas que las cosas del pasado sigan afectando tu presente y tu futuro. Tienes una generación detrás de ti que necesita que te levantes en fe, que necesita que cambies actitudes. Hay una generación detrás de ti que espera que tú puedas levantarte, amén, como un padre espiritual y puedas hablar de las promesas del Señor. Así que te invitamos en esta hora, amén, a poder reflexionar en esta porción de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, continuamos nosotros en la próxima edición hablándote de estas cosas muy importantes que son los consejos del Señor. Todavía esta semana hablaremos un poco más de paternidad. Amén. Y en la próxima semana cambiaremos una vez más para hacerlos descansar, porque algunos quizás dicen, híjole, ya no quiero escucharlo porque me está incomodando lo que está diciendo. Entonces vamos a descansar una semana de esta paternidad y luego retomamos algunos puntos más. Yo quiero dejarte en esta mañana, amén, con una sonrisa y con una bendición muy especial. Recuerda que estás en este devocional al despertar con la palabra de Dios. Recuerda que al despertar con la palabra de Dios tienes la garantía de empezar un día bendecido y terminar tu día en gran victoria. Recordemos también que una palabra de Dios es suficiente para cambiar tu pasado en un futuro glorioso. Yo te dejo con esta reflexión y nos vemos en la próxima edición. Dios te bendiga. Amén. Amén y amén.